Marcos 9, del 30 al 37. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Oremos. Padre Celestial, como siempre te agradecemos por tu palabra, que es poderosa, que es viva y eficaz, y te suplicamos, Dios, el oído espiritual para poderla aplicar en nuestras vidas. Ten misericordia de nosotros, Señor Dios, y ayúdanos, Señor Dios, para poder recibir tu palabra, para poder entenderla y discernirla. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Muy bien. Seguimos nuestra exposición de la palabra de Dios, y debemos recordar que estamos en una transición donde el Señor revela a sus discípulos más claramente su identidad y su misión en la tierra. Como Pedro lo confesó, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la roca sobre la cual el Señor edificaría su iglesia. Y como cumplimiento de lo anunciado en el Antiguo Testamento, el Cristo debía ser rechazado, muerto en la cruz, para resucitar en victoria. Y aquí en nuestro pasaje vemos que Cristo está dando los primeros pasos para ese cumplimiento, para ir a Jerusalén. Ya empieza el avance hacia Jerusalén para ser sacrificado. Y mientras van en el camino, el Señor continúa instruyendo a sus discípulos. Y aquí es importante recordar varias cosas que hemos visto. Primero, la gloria que se espera implica el sacrificio de Cristo como siervo. También que Él no vino para ser servido, sino para dar su vida en sacrificio por muchos. Los creyentes también van en esa misma dirección, por una senda que se llama la senda estrecha. Eso debemos tenerlo en cuenta. En segundo lugar, mientras esperamos en ese reino glorioso que vendrá, debemos saber que estamos en una batalla espiritual con nosotros mismos, en nuestra debilidad, y con el enemigo. Entonces debemos vivir y servir en dependencia plena de su poder, velando y orando constantemente. Eso fue lo que vimos en el sermón pasado. Y el día de hoy veremos un instructivo sobre el servicio y el liderazgo cristiano. En los sermones pasados vimos una exhortación a la gloria sin sacrificio, una exhortación a la falta de fe y la negligencia en la oración. El día de hoy vamos a ver una exhortación a la ambición por el poder y por la grandeza. Y he titulado este sermón: la grandeza de servir a los más necesitados. La grandeza de servir a los más necesitados. El más grande es el que más sirve. El más grande es el que más sirve. Versículos 30 al 32. En primer lugar vamos a hablar sobre el lugar. Ustedes recuerdan, después del descenso del monte, que posiblemente el Señor estaba cerca de Cesarea de Filipo. El Señor y sus discípulos recorren ahora en secreto Galilea y se dirigen hacia Capernaum. Parece que se desplazaban por las partes menos pobladas a propósito. El Señor los lleva por ahí en secreto con el interés de instruirles sin interrupción de las multitudes. Y mientras están en ese recorrido, tenemos de nuevo el anuncio del Evangelio, que incluye el rechazo, muerte y resurrección del Señor.
Marcos 8:31, ahí encontramos el mismo mensaje, y esta es como la segunda vez. Después vamos a tener otra vez ese mismo anuncio, y cada vez vemos como algunos detalles adicionales, ¿no? En Marcos 8:31 decía: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Entonces nuestro pasaje marca o introduce esta etapa en el ministerio del Señor, y es, como ya decía, su camino a Jerusalén para ser rechazado por muchos y para ser sacrificado. Bien. Y aquí vemos veladamente el anuncio de que el Señor será traicionado, porque Marcos dice que será entregado. Entonces ya aquí vemos algo más, ya aquí se está hablando posiblemente de Judas, y ante este anuncio Marcos dice en el versículo 32: pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Marcos dice que ante el anuncio ellos se entristecieron de gran manera. Mateo 17:23 dice eso. Recordemos que en ese periodo el Señor está preparando a sus discípulos para el momento que sigue. Los está preparando para su sacrificio. Entonces, esto hace parte del tiempo de retiro del Señor con sus discípulos, un tiempo de preparación. Y aquí vemos que a pesar de todo lo que el Señor les había mostrado, ellos no entendían, no podían aceptar su muerte. Ellos solo esperaban la victoria con el Mesías reinando a Jerusalén. El viaje a Jerusalén para ellos era un viaje para ir a reinar, no para que su Mesías muriera. Lucas muestra también la razón por la que ellos no entendían estas palabras. Lucas 9:45, ahí Lucas dice: pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. Entonces estaban veladas. El Señor no les había permitido ver todavía con claridad esto, pero se lo está anunciando. Y también tenían miedo. Recordemos que Pedro fue reprendido por oponerse a la muerte. Ustedes saben que el Señor le dijo, lo llamó Satanás, ¿cierto? Entonces, gracias. El Señor muestra aquí que era el pensamiento de Satanás, retomando esto, que estaba en Pedro. Entonces aquí ellos, aunque no entendían, incluso preferían no preguntar, porque de pronto iban a ser exhortados, ¿no? Iban a ser exhortados. Ya habían visto lo que había pasado con Pedro. Y es como también, como si no quisieran saber más, ¿no? No, ya dejemos el tema ahí, ¿no? Muerte no. Es como que no querían buscar y como escarbar más sobre el tema, ¿no? Dejémoslo ahí. Versículos, vamos a mirar 33 y 34. Finalmente, después del recorrido por Galilea, llegan a Capernaum. ¿Y llegan a dónde? A una casa. Bueno, el Señor consideraba aquí, esta es su casa también. Puede ser la casa de Pedro, no sabemos. Y como vemos en la pregunta del Señor, ellos no solo siguen sin entendimiento en cuanto a la obra del Señor, sino que han estado discutiendo por algo. Es una discusión que particularmente muestra lo que hay en su corazón. Ellos querían saber quién era el más importante entre ellos. Mateo dice: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ellos necesitan reflexionar y profundizar en las declaraciones que ya el Señor les ha dado sobre su muerte. Pero su preocupación está en el poder, en la importancia. Y así mismo, hermanos, muchos creyentes están en el contexto de la iglesia, del reino, llamados a profundizar en la obra de Cristo y su propósito en la tierra, pero están distraídos con el desarrollo de su vida terrenal, de su realización. La idea de grandeza, su cosmovisión, no les permite ver la identidad que tenemos nosotros, el llamado que tenemos como siervos. Les nubla su entendimiento para comprenderlo. Están más interesados en sus ambiciones terrenales, en la realización individual, en sus propios dones y ministerios, porque podemos usar el mismo ministerio para elevar nuestra grandeza. Y la iglesia solo sirve para impulsar, para promover su lugar, su grandeza, su tranquilidad. O sea, la iglesia solamente sirve como un fin para conseguir lo que se quiere.
y eso les paraliza para profundizar en el Evangelio para servir a otros. Y volviendo al pasaje, vemos que aquí el Señor pregunta buscando una respuesta, pero ¿qué pasa? Ninguno se atreve a decir algo porque ellos en el fondo, hermanos, saben que su pensamiento está mal. Pero el Señor sabía lo que estaba pasando. Lucas dice en Lucas 9:47, y Jesús percibiendo los pensamientos de sus corazones, ese es el texto para leer. El Señor sabía lo que pasaba. Hermanos, no tenemos mucha claridad cómo se generó esta discusión de los discípulos. Tal vez pudo ser a partir de la proclamación que hizo Pedro de Cristo, ¿cierto? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él diría: yo merezco ser el primero, el más grande de ustedes, porque yo fui el primero que confesé esto. De pronto esa era la discusión. O del anuncio que hizo Cristo, que a algunos de los presentes no gustaría la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Entonces, los que estuvieron en la montaña, los hijos de Zebedeo, ¿cierto? Juan, Jacobo y Pedro. Entonces ahí somos lo más importante, porque el Señor nos llevó aparte al monte. Nosotros tenemos importancia sobre ustedes, los 9. Somos más centrales aquí. Tal vez esa fue la discusión, ¿no? El Señor nos llevó al monte y vimos a Moisés y a Elías y al Señor transfigurado. Entonces al ver eso, de pronto somos más importantes. Pero es particular porque ellos estaban avergonzados. Ustedes recuerdan el último escenario. ¿Por qué estaban avergonzados los discípulos? Porque no pudieron sacar un demonio por la falta de fe que se veía reflejada en su falta de oración y ayuno para sacar ese demonio. Con toda esta vergüenza, ¿cómo es que ahora discuten cuál es el más grande? En el anterior sermón vimos una fe que suplica para ser fortalecida y ayudada. ¿Se acuerdan? En contraste ahí con la autosuficiencia, con la negligencia, con el servicio a Dios sin el poder de Dios. Y aquí vemos el servicio egoísta, sin humildad, el servicio que solo busca su propia exaltación. Y cuando lo discutían, era para ellos algo viable. O sea, ser el más grande era algo posible. Pero cuando el Señor pregunta, ¿qué hacen todos? Guardan silencio. Temen al examen del Señor sobre su discusión. Y muchas veces, hermanos, nosotros actuamos así. No traemos los asuntos a la luz porque sabemos que mucho de lo que estamos haciendo no está bien, pero lo queremos seguir haciendo, ¿cierto? Entonces, no hay que decirle al gobierno de la iglesia, ni al pastor, ni a los ancianos, ni consultar con otro hermano, porque traer eso a la luz significa que se me van a meter al rancho, ¿cierto? Que me van a decir: usted está actuando mal, usted debe arrepentirse, volverse al Señor, porque la luz es lo que revela todo, y lo que usan los creyentes para amonestar es la luz del Evangelio. Y en nuestro caso es exponer nuestras ideas al escrutinio de personas capacitadas y maduras en la iglesia. Podemos tener buenas ideas para el ministerio, pero debemos someterlas a ese escrutinio, debemos examinar las motivaciones de nuestros corazones y debemos atender a la corrección, porque somos enseñables, es la naturaleza del creyente ser enseñable. Marcos dice que el Señor tomó muy en serio esta situación, tanto que se sentó y los llamó: paremos, hay que hacer un alto en el camino, sentémonos y hablemos. Hay cosas que no se pueden pasar por alto, hay asuntos que pueden traer mucho daño a la iglesia, si no nos detenemos y hablamos. El pasaje dice: entonces él se sentó y llamó a los 12. Los rabinos se sentaban y llamaban a sus discípulos cuando les iban a instruir. Ellos necesitaban ser corregidos, necesitaban ser encaminados, guiados por la palabra de Dios. Cuando necesitamos siempre esta instrucción, a veces no lo tomamos como tan serio, ¿no? Como si no tuviera importancia, pero el Señor lo tomó en serio. No somos ruedas sueltas, necesitamos estar bajo sujeción, bajo consejo, y debemos probar nuestras obras, nuestras intenciones y saber si son dignas del Señor. A veces es necesario parar, sentarse y volver a empezar para avanzar bien. El servicio, hermanos, quiero decirles, es un asunto serio. Es un asunto serio.
No se vaya de aquí sin entender esto, hermano. El servicio es un asunto serio. Esto no es algo para jugar, para aparentar. Y les enseñó: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. El Señor enseña aquí que el más importante o el más grande no es el que es puesto en un lugar de prioridad sobre otros para simplemente señorear o andar con desprecio y altivez, sino el que se ubica en el último lugar de importancia y le sirve a todos. Ellos debían encontrar la grandeza no en ser los amos, sino en ser los siervos de todos, aun cuando fueran o llegaran a ser amos. Con esto el Señor cambia todo, hermanos. En lugar de ambicionar gobernar, debían ambicionar servir. Todos los creyentes somos siervos en alguna medida. Todos. Lo que vemos aquí son los principios básicos del servicio y del liderazgo cristiano. Cada creyente debe estar involucrado en este llamado de servicio. Servimos a Dios y a su pueblo. Y eso también tiene que ver con todas las posiciones de autoridad. O sea, esto no es algo solamente dentro de la iglesia, incluye al jefe y al empleado, al alumno y al maestro, los ministros de la iglesia, a los que se encuentran en cargos gubernamentales, a la nación. El que ha recibido poder y autoridad, el que ha sido puesto en eminencia, debe gobernar y servir haciéndose el más pequeño, el más humilde, renunciando a la jactancia en su posición. La regla es que el primero, el más grande de todos, es el que más sirve a todos. El servicio le da su grandeza. El Señor redefinió los conceptos de liderazgo y servicio. El Señor mismo, siendo el más grande, ¿qué hizo Él? Vino a servir. Él mismo se pone como ejemplo. Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Quién es más grande que Cristo? Nadie. Cristo es Dios. Él es el más grande. Pero Él vino para servirnos. Generalmente se espera que un rey sea servido en vez de que éste sirva a sus súbditos, pero el Rey de Reyes viene a servirnos. El que tiene la autoridad y la autoridad, todos los que tienen autoridad, vienen a servirnos. Lo que dice el Señor aquí es que la grandeza se mide por medio del servicio. Cuando la madre de los hijos de Zebedeo pidió para sus hijos lugares especiales, el Señor contrastó los liderazgos de este mundo con el liderazgo del reino de Dios. Mateo 20, los versículos 25 al 28 dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Los gobernantes de las naciones dominan las naciones, adoran su poder, su señorío, y muchas veces abusan del poder que Dios les ha dado. Están ahí ejerciendo autoridad sin servir sacrificialmente y no quieren salir de ahí, no quieren soltar el poder. Ese no es el verdadero liderazgo. El verdadero liderazgo y grandeza está en el que más sirve a todos. Ese tipo de liderazgo, pues hermanos, no es muy atractivo porque conlleva sacrificio, abnegación y humillación. Y esas cosas no nos gustan mucho. Tenemos un orgullo innato, ¿no? Nacemos con eso. Queremos aplastar a los demás. Pero contrario a la cosmovisión del mundo, el liderazgo cristiano implica ser el siervo más grande del reino. En cuanto crezcamos en el servicio del reino de Dios, también seremos más parecidos a Cristo. El Señor, hablando de los escribas y fariseos, de su deseo de reconocimiento y de santificación, precisamente como maestros de la ley, tutores de la ley, decía, Mateo 23, 11 y 12, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El castigo por el enaltecimiento, por el abuso, es la humillación. Pero el que se humilla
será enaltecido. El problema es el deseo de sobresalir, la ambición por ser exaltado, reconocido. En la lista de las cosas que el Señor aborrece está en primer lugar el orgullo. Proverbios 6:17, los ojos altivos. Y es aborrecible porque el orgullo quita la gloria de Dios. El orgullo es idolatría, es exaltación del yo. Pero finalmente esa actitud llevará a la caída, al fracaso. El Señor no va a permitir que los soberbios tengan éxito. Como lo vemos en el mismo libro de Proverbios, Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Cuando vemos la altivez, el orgullo, la jactancia en nosotros mismos o en otros, podemos esperar de seguro que lo que sigue es la caída. Pero la humildad, hermanos, es todo lo contrario. En nuestra sociedad caída, la humildad es confundida con debilidad. Prevalece la competencia, el más fuerte, el que tiene más logros, el que aplasta a los demás. Pablo dice en Filipenses 2:3, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Cómo sería este mundo si nosotros aplicáramos la humildad de Cristo? Sería algo tremendo, glorioso. ¿Cómo trata usted a su jefe? ¿Cómo trata usted a la persona más grande sobre usted? Así debería tratar a los demás, a los que usted ve por debajo. Cada uno trata a los demás por superiores al mismo. Cuando dice el mismo, está hablando de Cristo. Si tratamos a los hermanos como tratamos a Cristo, o hasta mejor que como tratamos a Cristo, ¿cómo sería eso? Sería tremendo, ¿cierto? Esa hermandad. La humildad se define aquí como dejar de poner los ojos en nosotros mismos. Estamos girando alrededor de nosotros, en nuestro beneficio, en nuestro favor y gloria, pero tenemos que cambiar la mirada, preocuparnos por los demás y usar lo que somos y tenemos para el bien de otros, para impulsar y promover a otros. Usted dirá, pastor, usted está siendo fanático. No. Usted está siendo excesivo. No. Eso es cristianismo básico. Básico. Es la base, lo más pequeño que deberíamos hacer. Romanos 12:16 dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. En esto los más fuertes deben ponerse en el lugar de los débiles, y en ese ejercicio hay sacrificio. Nos abstenemos de lo que nos agrada, de nuestros derechos o privilegios, para no ser tropiezo a otros. La regla es, como dice Pablo a los Corintios, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. 1 Corintios 10:24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Preocuparse abnegada, desinteresadamente por otros trae la bendición y recompensa del Señor. Primera de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Pero para que esto se dé, primero debemos someternos al señorío de Cristo, someternos a seguir su consejo y voluntad, imitar su ejemplo, que aquí se describe, en el libro de Santiago leemos, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. El modelo está aquí, hermanos, es claro para nosotros. Debemos servir con humildad. Y servimos con humildad satisfaciendo las necesidades de los demás antes que las nuestras. Servimos con humildad, no buscando posiciones o reconocimientos, sino renunciando a nuestros derechos para exaltar a otros, no esperando nada a cambio. Ya he sido beneficiado con el amor de Dios, entonces lo tenemos todo. No tengo que seguir esperando tener algo más para poder dar. Tengo mucho ya. El servir a otros no nos degrada, hermanos, antes nos hace grandes. Nuestra posición no se pierde. El Señor no dejó de ser el Señor y Maestro y le lavó los pies, los sucios pies a los discípulos.
y los discípulos no dejaron de ser sus siervos porque les lavara los pies. Esto es algo que diligentemente debemos aprender y procurar. Y lo más tremendo es que no es opcional. Los creyentes estamos llamados a trabajar en nuestra humildad. Hermanos, el orgullo es un peso destructivo. En Mateo 11:29 leemos las palabras de Cristo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El yugo del cristiano es más ligero, no es igual al yugo del orgullo, de la jactancia. La humildad trae sacrificio, pero es una carga ligera de llevar. Aprender de la humildad y mansedumbre nos va a traer verdadero descanso, nos va a traer paz. Ahora, volviendo al pasaje, vamos a estar en el versículo 36. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, para ejemplificar todo lo que hemos dicho, todo lo que el Señor dijo aquí, nosotros estamos enseñando, el Señor usa este ejemplo, esta aplicación. Es claro que en la multitud habían muchos niños con sus padres escuchando al Señor. Los niños eran parte de su audiencia. El Señor se interesaba por los niños, no quería que se les impidiera venir a Él. Y el Señor tomó un niño, en el griego se indica que es un niño pequeño o infante. Muchos dicen que este lugar donde está en la casa de Pedro y que el niño era el hijo de Pedro. No sabemos. Puede ser, algunos comentaristas lo dicen, que era un niñito que estaba ahí que era hijo de Pedro. Pero bueno, era un niño, es lo importante aquí. Marcos 9:37: el que reciba mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. ¿Qué quiso decir el Señor con esto? Los niños son comparados en las Escrituras con el carácter que deben tener los creyentes en el reino de Dios. Así se entra el reino de Dios, como un niño. Los niños son como dependientes, humildes y crédulos. Un niño no puede suplir las cosas que necesitamos. No podemos pedirle a un niño las cosas que necesitamos. Un niño más bien debe ser suplido y necesita cosas. Esa es la manera en que entramos al reino de los cielos, en dependencia entera de nuestro Padre Celestial que nos da todo. Recibir a un niño significa servir o interesarse en las personas más sencillas y las personas más necesitadas del reino. Eso es lo que significa. Personas que, según la manera de pensar del mundo, no son muy importantes. Son personas que tienen necesidad y que no pueden dar o pagar, no te pueden devolver. Figuradamente aquí se hace referencia a los cristianos inmaduros o principiantes, personas tal vez a las que no se les presta atención. Son las ovejas, son los creyentes, los que están en necesidad y dependencia de ser guiados, edificados y protegidos. Ese es el mismo interés que tenía el Señor. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Noten el contraste. Él es el Altísimo, pero Él viene a morar con el humilde de espíritu. El Señor mismo está presentando este ejemplo, porque Él, siendo Dios, está tomando lo más sencillo y lo más humilde a un niño. El contraste está aquí entre la sencillez de un niño y la grandeza de Jesús. El Señor está ejemplificando aquí. Y esto fue lo que hizo el Señor por cada uno de nosotros. Él, siendo el más grande, se despojó de sí mismo, se humilló para servir a nosotros, a los más débiles, a los niños, a los pequeñitos. Incluso, aún más, éramos enemigos, éramos rebeldes. La idea es que ellos y nosotros debemos servir e interesarnos en los necesitados, recibirlos sin jactancia, sin autosuficiencia. Sería fácil, pues no traería sufrimiento interesarse en los maduros y fuertes, en los que no se requiere mucho esfuerzo y sacrificio, con los que siempre tendremos empatía y acuerdo.
A menudo la gente se interesa por servir donde pueden encontrar la devolución y satisfacción del servicio, donde se sienten realizados y correspondidos. Pero aquí el Señor muestra que el servicio cristiano no es así. No buscas tu realización o el grupo que mejor te encaje para servir, sino que tienes el escenario en el que el Señor te puso, donde no puedes ser correspondido, porque hay necesidad. A veces no comprendo por qué las personas buscan iglesias que se ajusten a lo que ellos son, para encontrar la rosca, para encontrar la comunidad de amigos donde tienen todo en común. Yo diría que es lo contrario. Vamos a encontrar en la iglesia diversidad, dificultad, personas difíciles, hermanos difíciles. Acá se habla de los inmaduros y necesitados de la iglesia, los difíciles de soportar, los que a veces nos rechazan, los que no entienden, los débiles, el que habla demasiado, el que casi no habla, los legalistas, los que aún no maduran, a los que se creen muy sabios y superiores, que están engañados por la misma cosmovisión de grandeza del mundo, con los que incluso a veces no encontramos empatía de personalidad. No me cuadra esa persona. A esos nos llama el Señor a servir. Entonces, hermana, usted no tiene que movilizarse de la iglesia para buscar el escenario ideal donde usted va a servir, porque se ajusta a su personalidad, a su grupo social, a su edad. No. Usted es llamado a la iglesia a servir a personas de todas las edades, personas necesitadas de la gracia de Dios, y que usted tiene dones para servirle a esas personas. Y en eso usted va a encontrar dificultad, dolor, sufrimiento, pero esa es la senda estrecha. Ese es el evangelio aplicado, hermanos. Romanos 15, el 1 dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre Cristo. No podemos enfocarnos en lo que no nos cuesta sufrimiento, en lo que es agradable, en lo que encaja, en lo que congenia. El llamado es entrar en las vidas de las personas con todo y lo que esas personas son, que no nos gustan, que nos desafía, que nos duele, que nos ofende, y nosotros entramos con el evangelio y tratamos. Y eso es ser iglesia. Eso es ser iglesia. Tal vez usted quiera estar con los eruditos, con los que se las saben todas, con los que saben todos los secretos de la reforma y de la historia. Pero allí en la iglesia hay un hermano necesitado que no conoce ni entiende cosas básicas del evangelio y que necesita de sus dones para ser edificado. En segundo lugar, hermanos, esto lo hacemos en su nombre, bajo su autoridad de enseñanza. El que recibe a un niño en mi nombre, ¿cierto? Es por su mandato, es bajo su voluntad que vamos a servir a los que no nos pueden retribuir. El llamado es del Señor. El mundo piensa diferente, y a veces esos modelos equivocados se filtran a la iglesia, pero ese no es el modelo correcto. Nosotros apreciamos la enseñanza de Cristo y en su nombre, en su voluntad, obedecemos el modelo de liderazgo que Él ha establecido. Muchos inventan modelos, ideas para la iglesia, de crecimiento, de muchas cosas, pero tenemos que ir a lo fundamental, a lo que dice la palabra de Dios. Este es el evangelio, hermanos. Este es el evangelio. Esta es básicamente la enseñanza del evangelio en lo práctico. Amor sacrificial. Preocuparse por los más débiles y necesitados es recibir y aceptar la enseñanza del Señor, la sana doctrina. Por amor al Señor y su propósito, nosotros hacemos lo que hacemos. Desde luego a veces lucharemos, flaquearemos. No es fácil ni popular amar a los que no nos pueden devolver el favor. Se los aseguro, no es fácil, no es fácil. Es muy difícil amar a los que no nos devuelven el favor. ¿Quién ha dicho, hermanos, que el camino es fácil?
¿No debemos los verdaderos discípulos negarnos a nosotros mismos? ¿No debemos tomar nuestra cruz y seguir al Señor? ¿No ese es el llamado que el Señor hizo? Debió ser, perdón, muy difícil para nuestro Cristo venir a morar entre pecadores, entre enemigos. Y Él vino a morir por nosotros. Él hizo mucho más de lo que nosotros hacemos por el hermano de Él. Él vino a morir y fue humillado. Nada más venir a vivir entre hombres pecadores es ya una humillación. Él fue humillado, escupido, se burlaron de Él. Y Él vino a perdonar nuestros pecados. En señal de esto lavó los sucios pies, como decía, de los discípulos, y algo más, le lavó los pies a Judas. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. No nos excusemos, hermanos. El Señor nos manda a hacer esto. Y si no lo hacemos, no estamos practicando el verdadero evangelio como fruto. El Señor nos ha llamado a tomar a esa persona difícil y lavarle los pies, ayudarle a crecer espiritualmente, enseñarle el evangelio. Así no nos guste. Hacer esto por los más pequeñitos es hacerlo al Señor mismo. Somos llamados a tratar a los pequeñitos con la consideración y amor que tratamos a Cristo, que es el más grande. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores al mismo. Es a Él que le estamos haciendo eso. Ayudar a los necesitados, a los que aún no están en condición de devolverle el servicio que les doy, es servir a Él. El Señor dijo en Lucas 14, 12, en adelante, dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Porque si, voy a leer ahora Mateo también, Mateo 5, 46 y 47. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Los no creyentes, porque acaso publicanos y gentiles es sinónimo de no creyentes y de los peores, de los pecadores. Ellos hacen lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre el cristiano y el mundo cuando hacemos exactamente las mismas cosas que hace el mundo? ¿Quieres encontrar donde servir mejor al Señor? Mira a tu alrededor. Mira a tu hermano que está al lado. Cada iglesia local tiene muchas personas en proceso de crecer y siempre habrá más en esa situación, en proceso de crecer. Es un ciclo que no termina sino hasta que el Señor venga. Sirve a los que no te puedan devolver o retribuir. Generalmente están más cerca de lo que piensas. En lo práctico puedes buscar en la iglesia a las personas que menos conocen, que menos entienden la palabra, y dedicarte a edificarles con lo que tú ya conoces hasta que estén a la altura del conocimiento de los demás. Usa tus dones, usa tus habilidades, usa tus conocimientos y sírveles. Puedes buscar amistad de los que no te favorecen. Hablar en el receso con los que nunca hablas, con los que están allá solos atrás. No debemos buscar a los que nos pueden solamente hacer favores, sino buscar a los que podemos favorecer. Al hacer esto a un pequeñito, entonces lo haces al Señor. Después de una lista de cosas al final de los tiempos que el Señor hace sobre lo que hicieron por Él cuando estuvo en la cárcel, me visitaste, cuando estuve con hambre, me diste de comer, una lista de cosas que ustedes pueden ver en Mateo 25. Voy a leer el versículo 40, lo que dice el rey. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Usted ha pensado las dimensiones de esto?
que cuando usted sirve a personas que no están a su altura, que están empezando, que no saben, que no entienden, que son débiles, pequeños y flacos en el reino de Dios, usted está haciéndole eso a Jesús. ¿Ustedes entienden eso, hermanos? Tal vez sea una persona por la que nadie dé nada, una persona insignificante, pequeña. ¿Cuántas veces nos acercamos a hablarle a los niños, hermanos? De nuestra iglesia. Ellos también son pequeños en el reino. El Señor tomó como ejemplo a uno de ellos y lo alcanzó. ¿Cuántas veces nos interesamos en el que sufre, que padece? Los jóvenes con terribles frustraciones, con temores, con miedos. Pues no me interesa tanto hablar con ellos. Voy a buscar a los de mi edad que eso sí tienen como el acople conmigo y tenemos la rosca con ellos. Y con ellos yo me entiendo. Vamos a hablar con nuestros amigos, con los que son como familia. Pero esos allá, pues no me pueden ofrecer nada emocional ni personal. No me interesa. Muchas veces, como lo dije también, las personas buscan huir del lugar donde están. No porque no haya oportunidades para servir, sino porque quieren servirse a sí mismos. Porque aborrecen a los necesitados, no quieren sufrir, servirles y no se dan cuenta que están aborreciendo a Cristo. Y así no van a poder crecer o parecerse al Señor. Lo que vemos aquí es que el Señor quita de sus discípulos la mirada de la grandeza egoísta y el poder y la lleva a los más pequeños. El camino a la grandeza empieza sirviendo a los más necesitados del pueblo de Dios, haciéndose humilde por medio de ese servicio en igualdad de amor y pareciéndose hacia Cristo al imitarle. En el trabajo de servir a los más débiles, ¿qué pasa? Nos hacemos también más humildes. Esto es interesante. Como fruto de estar en Cristo y seguir sus enseñanzas, nos hacemos como niños, dependientes, sencillos y humildes. Y esa es la condición en la que entramos al reino de Dios. La humillación y la humildad es el camino a la grandeza, y es el camino a la gloria también. En Mateo 18, 3 y 4, el Señor dice: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Lucas también, en el pasaje paralelo, Lucas 9:48, dice: porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Ese acto de atender a los más pequeñitos en humildad y sencillez, o sea, servirles con amor sacrificial, nos convierte, nos hace niños, en el sentido de ser más humildes y sencillos, más parecidos a Cristo. Y en esto llegamos a ser grandes siervos. ¡Qué hermoso! En cuarto lugar, al recibir al Señor, estamos también recibiendo al que lo envió, ¿cierto? El que recibe a un niño me recibe a mí, pero está recibiendo también al que le envió. Estamos sirviendo al Hijo y al Padre. La humildad en el servicio, hermanos, es la voluntad de Dios. Atender la necesidad de la iglesia, de los inmaduros, es servir al Padre y al Hijo. Y la recompensa vendrá del Señor. Miren que no estamos buscando recompensa, estamos sirviendo a los más humildes, a los que no nos pueden retribuir, pero nuestra recompensa no se perderá. Mateo 10:42 dice: cualquiera que dé a uno de estos, ¿qué? Pequeñitos, un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ese pasaje muestra que todos podemos contribuir a los pequeñitos en el reino de Dios. Porque ¿quién no tiene un vaso de agua fría? Levante la mano aquí, ¿quién no tiene un vaso de agua fría en su casa? Todos tenemos, es lo mínimo. Eso sería lo mínimo. Si das incluso lo más pequeñito, lo mínimo, el Señor dice aquí que no te quedarás sin recompensa, tan solo porque es un discípulo de Cristo, porque es un cristiano. Y yo creo que tenemos mucho más para dar. Pensemos, tenemos mucho más que un vaso de agua. Pregúntese, ¿tengo más? ¿Sé algo que alguien no sepa del Evangelio? Tal vez tengo también más prosperidad, beneficios que otro. ¿Yo puedo ayudar al reino de Dios?
Hay personas acá que necesitan mis dones. Hermanos, mientras los discípulos pensaron en poder y grandeza, el Señor hablaba de su servicio al venir a morir en la cruz. Miren cómo estaban enseguecidos que no podían ver lo que el Señor les estaba mostrando. Y todo esto era en favor y merecido por los elegidos. Es el máximo ejemplo de este amor y servicio incondicional. Que como el Señor busquemos el beneficio de los demás. Que amemos sacrificialmente a los más pequeños, a los necesitados, a los que no nos pueden retribuir, con los que no tenemos nada en común, los difíciles de carácter, los difíciles de entender. Examinémonos, somos llamados acá a examinarnos, a preguntarnos, a evaluar qué es lo que estamos anhelando, cuál es nuestra preocupación, nuestra edificación y grandeza personal, nuestro bienestar o la necesidad de los más menospreciados. Hermanos, ¿hemos sido egoístas? Es un mal síntoma si usted ama solamente cuando y a quienes conviene. Es un mal síntoma. Es un mal síntoma que usted evite e ignore a los que no son de su interés y agrado. Tal vez usted conoce este amor y al principio usted lo practicó, pero tal vez con el tiempo usted se ha ido enfriando y se ha desviado y lo ha olvidado. Arrepiéntase y vuélvase al Señor y busque la grandeza sirviendo a los que no han hecho nada ni pueden corresponderle, y ame como Cristo llamó a usted. El Señor les bendiga.